Les contábamos que íbamos a hablar un poco más acerca del caso de la fiscal Elizabeth Peralta, quien no se ha entregado a la justicia, y esto es lo que ha señalado su abogado, el doctor Benji Espinosa. Recordemos que a ella se le impuso 18 meses de prisión preventiva, está vinculada al caso Chibolín, y no se conoce ahora su paradero luego de que se emitiera esta orden justamente en su contra, y tiene además, valga la redundancia, una orden para su búsqueda y captura. Vamos a conversar de este tema precisamente, ya se encuentra en estudios el abogado penalista Andy Carrión. Doctor Carrión, buenos días, bienvenido siempre a RPP. Muy buenos días, Joana, Carlos, y muy amables por la invitación. ¿Cómo está? Escuchamos ayer al abogado Benji Espinosa decir en un primer momento aquí en RPP que justamente la fiscal sí se iba a poner a disposición de la justicia, iba a colaborar. Luego, tras cerca de una hora, la información fue distinta de parte del mismo abogado Benji Espinosa, pero también escuchábamos, por ejemplo, durante las audiencias y la respuesta del doctor Benji Espinosa, que Elizabeth Peralta no iba, por ejemplo, a entregar sus celulares o no iba a entregar una serie de equipos e informaciones que se le estaba solicitando, porque eso era incriminarse. ¿Qué ha sucedido, si podemos explicar un poco, entre esa última información y ahora que ella está no habida? Tal como tú lo acabas de describir, Joana, en un inicio, ni bien se supo de la resolución, el abogado de Elizabeth Peralta, de la fiscal superior, señaló de que se iba a entregar a la justicia. Sin embargo, luego de transcurridas las horas, simplemente ya se dio una información distinta, que es la que no se iba a someter a esta decisión judicial. Finalmente, el abogado puede aconsejar, pero quien toma la decisión, porque es una decisión personalísima, es el imputado, más aún cuando estamos hablando de una fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos, que sabe absolutamente cuáles son las consecuencias de sus actos. Así es que por ahora tenemos una persona que simplemente no se va a someter a la decisión judicial que acaba de tomar la Corte Suprema, diría yo, en un final de película, ¿no? Porque recordemos de que esto primero estaba 3-2, es decir, a favor de la comparecencia, luego 3-3 y finalmente 4-3 con este voto dirimente que finalmente se decantó por la prisión preventiva. Doctor Carrión, analizando justamente el expediente y los fallos, ¿usted considera que se justifica la prisión preventiva a la doctora Peralta? Aquí hay que discutir dos elementos importantísimos, ¿no? Primero, si hay derecho o no a mentir, y luego el derecho a eso dijo ayer justamente el abogado, perdón que lo interrumpe, el abogado Benji Espinosa. Eso a mí me sorprendió. Yo no soy abogado, obviamente, pero me sorprendió que diga que una investigada tiene derecho a mentir. Mira, porque yo entiendo que eso es obstaculización a la justicia. Mira, yo creo que no tiene ningún derecho a mentir. Ninguna persona tiene derecho, por ejemplo, a brindar información falsa a la fiscalía y de esa manera tratar de sustraer, por ejemplo, un objeto de incautación, un objeto de prueba, etcétera, ¿no? A lo que sí tenemos derecho todos, Carlos, es a guardar silencio. Es decir, ante una pregunta, por ejemplo, contextualicemos en este caso, ¿es tu celular? Que se le preguntó a la fiscal Elizabeth Peralta, ella pudo haber guardado silencio. Pudo haber dado ninguna información, pero otra cosa es de que diga que no le pertenecía, que eventualmente le pertenecía a su hija, que se le habría caído al agua y que por tanto no estaba operativo. Esas informaciones ya significan obstruir la consecución de la prueba y por tanto no existe en ningún apartado jurídico el derecho a mentir. Sí, el derecho a guardar silencio, eso hubieran hecho uso, y yo creo que si de verdad no hubiera dado ninguna información, ni la titularidad, ni procedencia, ni la ubicación del celular, no habría habido ningún inconveniente. Por lo tanto, para usted entonces sí hay justificación para aplicar la prisión preventiva. Bueno, no solo para mí, sino para estos jueces que ya acaban de tomar la decisión, porque los jueces en la propia resolución, más aún en este último voto dirimente, recogen esa idea y señalan de que en efecto brindar información contradictoria, primero ante la diligencia de exhibición, de que le pertenecía el celular o no, o sea, tuvieron que recurrir, por ejemplo, al chat grupal que tenían en la propia fiscalía con algunos fiscales adjuntos para identificar que en efecto ese celular sí lo estaba utilizando la fiscal Elizabeth Peralta. Es más, utilizaron un aplicativo en el que cuando tú llamas, pues te sale el nombre a quien pertenecería, que ahí salía Elizabeth, con lo cual era evidente que ella estaba haciendo uso de este celular. Dos cosas, ¿qué continúa después de esto legalmente? Y lo otro, si es que se podría
implicar de alguna manera al abogado Benji Espinosa, porque se dice que la última vez que se le vio a la fiscal Elizabeth Peralta es cuando ingresaba al estudio del doctor Benji Espinosa. Sí, ahí habría que contextualizar temporalmente la sucesión de hechos, ¿no? Recordemos de que hubo una audiencia justamente para que el juez dirimente decida el día lunes, programada el día lunes en la mañana, y se le ve pues a la fiscal Elizabeth Peralta acompañada ingresando al estudio jurídico del doctor Benji Espinosa. Yo creo que eso es lo más normal dentro de la asesoría y también del llevar adelante una audiencia. Sin embargo, la resolución, a pesar de que habían anunciado que se iba a conocer ese mismo día, se conoció al día siguiente. Entonces yo creo que ahí hay poco margen para poder trasladar algún tipo de responsabilidad al propio abogado de cara a favorecer quizás la sustracción de la justicia por parte de la fiscal Elizabeth Peralta. Simplemente analizar la consecución de hechos. Pero claro, es impactante el hecho de que la última vez que se le haya visto a la fiscal Elizabeth Peralta sea precisamente ingresando al estudio jurídico, pero yo creo que no habría relación entre uno y otro, más aún cuando se ha puntualizado de que es una decisión que han tomado a nivel familiar, personalísimo, por parte de la fiscal Elizabeth Peralta. Doctor, hay otro tema que ayer movió el ambiente político, esta revelación sobre la operación de la presidenta Dina Boluarte. ¿Usted considera que en este caso, al no comunicar al Congreso, ¿no?, porque hay un proceso postoperatorio, ¿hay evidencia de comisión de infracción constitucional por parte de la presidenta o de los ministros? Fácticamente yo lo describiría de esta manera. ¿Qué hubiera pasado si la presidenta hubiera estado inconsciente 1, 2 o 3 días después de la operación? Ese es el punto. Por eso es que la Constitución al menos no se ha puesto en un supuesto del cual no existe primer vicepresidente o segundo vicepresidente, como es el caso. En su defecto, cuando la presidenta no ejerce realmente el poder por algún tipo de deficiencia como estas, debió de haber comunicado al Congreso de la República. Y aquí no se trata de una operación facial, cosmética, nada. Puede haber sido cualquier otra falencia o dolencia. Sin embargo, existe la obligación de comunicar al Congreso de la República. Entiendo de que en la práctica hay como una especie de un convenio o pacto fáctico ahí entre el Congreso y la Presidenta de la República. Es por eso que muchos congresistas se han apresurado a no, digamos, criticar esta medida. Pero jurídicamente y desde el punto de vista constitucional, al haber deficiencias en la ausencia de primer vicepresidente y segundo vicepresidente, hubo la obligación de comunicar ante alguna circunstancia que pueda surgir precisamente producto de la operación. Al no hacerlo, desde mi perspectiva, sí se habría configurado una infracción constitucional. Le dejo una pregunta, doctor Carrión, porque nos tenemos que ir a la pausa, pero también qué responsabilidad legal podría tener Alberto Tarola, expresidente del Consejo de Ministros, porque él ha señalado que mantuvo solo una comunicación telefónica, no presencial, es decir, no vio tampoco a la presidenta durante esos días, no hay un descanso médico, hasta el momento por lo menos no se conoce ese documento y aparentemente lo sabía también todo el gabinete en ese entonces. Bueno, le dejo la consulta porque nos tenemos que ir a los anuncios importantes, volvemos luego de la pausa, estamos conversando con el doctor Andy Carrión, abogado penalista, volvemos. 7 de la mañana con 20 minutos. Continuamos en la rotativa del aire conversando con el abogado penalista Andy Carrión acerca del caso, primero en un momento Elizabeth Peralta, fiscal suspendida, a quien se le ha impuesto 18 meses de prisión preventiva, pero también le consultábamos, doctor Carrión, acerca de las declaraciones del ex jefe del gabinete de ministros, Alberto Tarola, ayer ante la Comisión de Fiscalización, contando un poco acerca de esta cirugía a la cual se sometió la presidenta Dina Boluarte el año pasado. Yo le consultaba si hay alguna responsabilidad penal o constitucional, ya sea sobre Alberto Tarola, quien dijo que tuvo la información, o quizás sobre el gabinete. Bueno, habría que identificar primero quién estaba en la obligación de informar al Congreso de la República acerca de esta intervención, y al ser una responsabilidad personalísima, tuvo que haber informado directamente a la Presidenta de la República. Sin embargo, me sorprende un poco la oportunidad de la declaración, porque estamos hablando nada menos que de Alberto Tarola, quien es constitucionalista, por cierto. Quien él sabe cuáles son los alcances de que una presidenta, ante la ausencia del primer vicepresidente y segundo vicepresidente, tenga la obligación precisamente de comunicar este acontecimiento al Congreso de la República, ¿no? Yo creo que aquí podrían desprenderse algunas responsabilidades quizás políticas respecto al premier, pero no necesariamente responsabilidades penales. Doctor, otro tema. Ayer se supo que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, ya no va a ser investigado por organización criminal, sino por otros delitos. ¿Usted cree que está bien sustentada esta posición de la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía, en efecto, ha tomado la decisión
de archivar el caso por organización criminal. Bueno, ellos le llaman adecuación. Pero ¿a raíz de qué surge todo esto? Recordemos de que hubo un pedido de detención preliminar en contra de Agustín Lozano y otros miembros de la Federación Peruana de Fútbol, que en una primera instancia fue concedida por el juez Concepción Carguancho. Sin embargo, en una segunda instancia, cuando se evaluó la apelación, la sala, conformada por 3 jueces, dijo, es que aquí no hay organización criminal. Y además de que debe de aplicarse la norma, la reforma, la 32.138, que es la reforma respecto a la organización criminal, que señala que los delitos como mínimo deben tener 5 años de prisión para que al menos entren dentro de la calificación de organización criminal. Y resulta que todos los delitos por los cuales ellos vienen siendo investigados, fraude en la administración de personas jurídicas, el delito de corrupción privada, entre otros, más bien están muy por debajo de 5 años, pueden ir de 2, incluso hasta 4 años. Y lo que dijo la sala es simplemente de manera determinante que aquí no hay organización criminal. Entonces, lo que ha hecho ahora la Fiscalía es tomar esa decisión y decir, bueno, si ya la sala, que es una entidad superior, ha tomado esta decisión, entonces todo lo que nosotros en adelante investiguemos en el marco de organización criminal va a decaer, porque van a presentar uno que otro recurso, vamos a gastar recursos del Estado persiguiendo un delito que ya no tiene sentido. Y es un precedente importante y así lo han señalado, Joana, en la propia resolución que ha emitido la Fiscalía. Y por tanto, como estamos hablando de una fiscalía especializada en crimen organizado, y allá de caer el principal delito, pues entonces ya pierden competencia. Es decir, ya ellos no pueden seguir investigando organización criminal. Y hay un tema importante a señalar. Resulta que de pronto se dieron cuenta de que casi los mismos hechos estaban siendo investigados paralelamente por una fiscalía de lavado de activos. Lavado de activos y los otros delitos como fraude en la administración de personas jurídicas. Es por eso que en esta decisión la Fiscalía dijo, ya yo me inhibo, ya no tengo competencia porque no estoy investigando organización criminal y se lo derivo a la Fiscalía de lavado de activos. Y eso demuestra cierto abuso por parte de la Fiscalía, ¿no? Porque habían 2 investigaciones por mismos hechos, pero sin embargo ellos estaban investigando organización criminal. Doctor, permítame otro tema. Esta semana se realizó la audiencia en el Tribunal Constitucional para que se haga público el acuerdo con Odebrecht, el acuerdo de colaboración con Odebrecht vía habeas data. ¿Usted considera que es necesario conocer ese acuerdo o es que esto podría de alguna manera perjudicar la investigación que realiza el Ministerio Público en este tema? Mira, jurídicamente, y si hablamos de normas, es evidente que un procedimiento de colaboración eficaz tiene que mantenerse en reserva. Pero ojo, el procedimiento de colaboración eficaz, porque mientras el colaborador va brindando información, pues la Fiscalía también tiene que realizar la consecución de las evidencias, testimonios, etcétera, para no perturbar el propio procedimiento de colaboración. Sin embargo, Carlos, aquí estamos hablando ya de un proceso culminado hace muchos años. Y la pregunta es, ¿a tenor de qué tiene que guardarse reserva de esta colaboración eficaz? Lo que sucedió es de que múltiples personas, instituciones y los propios involucrados dijeron, yo para ejercer mi derecho de defensa necesito conocer todos los aspectos de la colaboración para siquiera poder cuestionarlos. Y el fiscal José Domingo Pérez en su oportunidad emitió una disposición que dijo, de acuerdo a su propio criterio, ¿no?, de que esto era secreto. Bueno, pero la pregunta es, ¿se va a sobreponer un criterio de un fiscal que ha llevado adelante el procedimiento de colaboración eficaz por sobre la transparencia que debe de regir todo tipo de actuación pública? Más aún, Carlos, de que el día de hoy estamos advirtiendo incumplimientos por parte de la contraparte. Es decir, pero ¿cuáles, digamos, serían los intereses de la Fiscalía para poder un poco entender que se guarde o que se continúe guardando justamente? Bueno, quizás no someterse al escrutinio público de cuáles han sido los alcances y las cláusulas propias de un acuerdo, que quizás ha sido lesivo más bien para los intereses del Estado peruano. Todos, sobre todo los implicados, es decir, las personas que han sido imputadas por parte de Marcelo Odebrecht y las propias empresas, tienen derecho a conocer cuáles son los alcances para su derecho de defensa. Pero aquí yo creo se ha restringido este derecho fundamental de todos los peruanos, más aún, Joana, cuando ya es un procedimiento culminado. Es decir, ¿de qué manera podría perturbar, petardear la colaboración eficaz si hay un contrato firmado? Por lo tanto, debe hacerse público. Desde mi perspectiva, debe de hacerse público. Es más, un ejemplo, en Estados Unidos también se realizó una colaboración eficaz entre Odebrecht y el Departamento de Justicia. Se mantuvo en secreto durante algunos meses, pero cuando ya se llegó a firmar el acuerdo de colaboración, lo publicaron en la página web. Por transparencia. Por transparencia. Eso es lo que también deberíamos de hacer nosotros.
Doctor Andy Carrión, ha sido usted muy amable en acompañarnos. Muchas gracias mañana. a ustedes. Muchas muy gracias. buenos días. Muy amable. El destacado abogado penalista Andy Carrión estuvo con nosotros.